Bienvenidos a la Universidad de Aquino, Bolivia, Facultad de Teología, Filosofía y Letras, carrera de Liderazgo Pastoral en la modalidad semipresencial. Estamos en el módulo Pentateuco del semestre segundo. Quien les habla es el licenciado Zenón Ronald Pérez Gutiérrez. Empezamos el estudio de la unidad 1, Introducción al Pentateuco. Primero que nada debemos buscar el significado para el hombre acerca de la Biblia. La prueba concluyente del amor divino se encuentra en el hecho de que Dios se reveló al hombre. Así que la Biblia para nosotros como seres humanos es la expresión del amor divino, que Dios se da a conocer, se revela, y esta revelación quedó registrada en la Biblia. La Biblia tiene un mensaje para toda la humanidad, cualquiera sea la raza, cultura o capacidad de la persona. Lo más hermoso de la Biblia, lo impresionante, lo maravilloso es que la Biblia se puede acomodar a cualquier época del tiempo, a cualquier cultura, a cualquier clase de persona, sin importar su capacidad en la formación intelectual. La Biblia viene a ser el mensaje de Dios, sea cual sea la persona, sea cual sea el tiempo, sea cual sea la cultura, la sociedad de entonces. La Biblia es una biblioteca de 66 libros a través de unos 40 autores en 1500 años de formación, y sin embargo se desarrolla en ella un solo tema. Para nosotros el tema que se expresa en toda la Biblia es la redención del hombre que vino a ser efectiva Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto podemos ver que la muestra del amor de Dios expresado en la palabra, en la Biblia, es Cristo salvando al hombre perdido. No importa cuántos años haya tardado en escribirse, 1500 años es un aproximado, pero el mensaje, el tema es el mismo, es único. Según Pablo Hoff, el tema de la Biblia se divide de la siguiente manera. El Antiguo Testamento es la preparación del Redentor, es la preparación de Cristo, es la antesala. Los evangelios muestran la manifestación del Redentor. Ahí podemos ver a Cristo hecho hombre en este mundo, con todo poder y gloria, enseñando, sanando, predicando el evangelio. En los hechos vemos la proclamación del mensaje del Redentor, a través de los apóstoles, a través de la iglesia y los primeros cristianos que han esparcido el mensaje por todo el mundo antiguo. Las epístolas explican la obra del Redentor, principalmente a través de la obra del apóstol Pablo. El Apocalipsis muestra la consumación de la obra del Redentor, en la cual Él viene con todo poder y gloria a reinar en este mundo y traer a juicio todas las obras de los hombres. El Pentateuco. El nombre del Pentateuco viene de la versión griega que se remonta al siglo III antes de Cristo. La versión griega es la Septuaginta, así se la llama. Quiere decir Pentateuco el libro en 5 tomos. Los judíos lo llamaban la ley o la ley de Moisés, porque la legislación de Moisés forma una parte importante del mismo. Hablamos de los mandamientos que han sido entregados a Moisés, las tablas, así que el nombre Pentateuco simplemente quiere decir libro en 5 tomos, según la versión griega, la Septuaginta. Pero el nombre Pentateuco nos ayuda a entender los 5 primeros libros de la Biblia, que comprenden Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Autor. ¿Quién es el autor del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia? Aunque en el Pentateuco mismo no se afirma claramente que este haya sido escrito por Moisés en su totalidad, otros libros del Antiguo Testamento, sin embargo, lo citan como la obra de Moisés. Ciertas partes muy importantes del Pentateuco se le asignan a él como autor, a Moisés. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, verso 14, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Podemos observar en este versículo que Jehová Dios da la instrucción a Moisés de que escriba esto para memoria en un libro, el acontecimiento ahí que tuvo Israel con Amalek. También podemos observar en Éxodo capítulo 24, versículos 3 hasta el 7, dice la palabra de Dios: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Podemos observar acá que Moisés está redactando, construyendo, escribiendo el Pentateuco, las palabras de este libro. En el mismo Pentateuco nos muestra que es Moisés el autor. También podemos observarlo en libros, por ejemplo. Ahí tenemos unas cuantas citas: Josué 1, versos 7, 8, Josué 23, 6, Primeros Reyes 2, 3, Segundos Reyes 14, 6, Esdras 3, 2, 6, 18, Nehemías 8, 1, Daniel 9, 11 al 13, etcétera, etcétera. Podemos ver muchas citas. Vamos a tomar algunas. Por ejemplo, tomamos Esdras capítulo 3, verso 2. Entonces se levantaron, dice la palabra de Dios, Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Aquí podemos ver que la ley es atribuida a Moisés, por eso la llaman la ley de Moisés. Y hablamos de Esdras en el tiempo del retorno después del cautiverio, es decir, que después de 70 años del cautiverio todavía se les reconoce a Moisés como autor de la ley de los judíos. Podemos observar, sacar una conclusión de que es Moisés el autor del Pentateuco, el autor de los 5 primeros libros, como los judíos lo conocen, de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los escritores del Nuevo Testamento concuerdan exactamente en que es Moisés el autor. Muy bien, es decir, que hablan exactamente lo que dice el Antiguo Testamento. Hablan de los 5 libros en general como la ley de Moisés. Vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Podemos acá leer perfectamente que dice la ley de Moisés, igual que en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, es decir, la ley que es de Moisés propiamente no es de Moisés, sin embargo es Dios que dio esta ley a través de Moisés, y eso es lo que nos quiere decir en este pasaje. Para ellos, leer a Moisés equivale a leer el Pentateuco. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 3, verso 15. Dice la palabra de Dios: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Acá el apóstol Pablo hace referencia como forma sinónima de decir Moisés, es decir, la ley. Cuando se lee a Moisés, ¿a qué se está refiriendo? Al Pentateuco, al libro de la ley, para los judíos, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces podemos sacar la conclusión de que es Moisés el autor a través de varios textos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo son definitivas, son determinantes, porque Él mismo da testimonio de que es Moisés el autor del Pentateuco. Eso lo dice en la frase: si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Lo podemos ver esta frase en estos versos de Juan capítulo 5, verso 46, Mateo 8, 4, 19, 8, Marcos 7, 10, Lucas 16, 31, 24, 27 y 44. Podemos leer Lucas capítulo 16, verso 31, dice la palabra de Dios: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí hace referencia al Antiguo Testamento cuando dice Moisés y los profetas, dice el Pentateuco y los profetas, que estarían contenidos en los libros históricos proféticos, que serían profetas mayores y menores, es decir, el Antiguo Testamento para nosotros. Moisés, más que cualquier otro hombre, tenía la preparación, experiencia y genio que lo capacitaba para escribir el Pentateuco. Dios lo había preparado,
Desde el momento que nació, Dios lo estaba cuidando. Conocemos su biografía, que está en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo el cautiverio de parte de los egipcios. Faraón había ordenado la muerte de todo varón porque los israelitas estaban creciendo en gran manera. Moisés fue ocultado por su madre y llegó a los brazos de la hija del faraón, y a partir de ese momento su educación en los primeros años fue a cargo de la mamá misma, que fue como nodriza para la hija de faraón, pero él se ha nutrido de la identidad con el pueblo judío, para que cuando vaya al palacio de faraón pueda también él prepararse. Eso es lo que dice Esteban en Hechos capítulo 7, verso 22. En toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era alguien muy preparado. Sin embargo, Dios no lo usó en ese momento. Dios no usó esa palabra y sabiduría que había obtenido en 40 años aproximadamente en Egipto, sino que era necesario llevarlo al desierto, y Dios lo lleva ahí, para que otros 40 años comience a depender solamente de Dios, comience a comprender quién es Él, para que Él pueda ser el libertador y Dios pueda obrar a través de Él. Moisés ha sido un gran personaje en la Biblia, no hubo otro como Él, que es la expresión también de nuestro Señor Jesucristo.